Bueno, vamos a esta información, aunque aclaro, fíjense, nos han llamado personas y la verdad es que yo les doy la razón porque se utiliza el concepto de colombianización, que no me parece muy justo porque no podemos utilizar el nombre de un país para describir toda una realidad. Es como si decimos la mexicanización de esto y el otro, y Colombia y México es mucho más que lo que en este momento se está viviendo, pero se refiere esto a lo que pasó en Colombia y si hay parámetros, pues, de lo que está pasando en México. En ese sentido, se utilizó en este caso el nombre de colombianización. Bueno, vamos con Gabriel Huerta para ver si lo que pasó en Colombia está pasando ahora en México. Fue durante la década de los 80 que Colombia alcanzó el punto más intenso de su lucha contra los grupos de narcotraficantes. Un largo periodo en el que el país se desangró en medio de una violencia que arrojó decenas de miles de víctimas y cerró los caminos de la prosperidad y la democracia. Con el paso de los años y junto al desmesurado poder que adquirieron los cárteles internacionales del narcotráfico, México se estableció como el trampolín obligado para el cruce de drogas hacia el mercado de consumo en Estados Unidos y comenzó a sufrir los síntomas de la misma enfermedad, un proceso de descomposición política y las acciones de Estados Unidos respecto a lo que ocurre en ambos países. Looking more and more like Colombia looked 20 years ago. Y si en 1999 Estados Unidos concibe y lanza el Plan Colombia, para México se diseñó en el 2006 el Plan Mérida, que no es en ambos casos más que la canalización de recursos y la institucionalización de la presencia estadounidense a través de escuadrones y comandos de inteligencia para combatir a los narcotraficantes. Al fin y al cabo, acabó con los carteles grandes de Colombia. Nada más ahora existen fragmentos, grupos fractuados, pero no existe ningún imperio como existía en Colombia en ese entonces. No existe ya. Y lo mismo, ojalá que va a pasar en México, pero México tiene que pasar por las mismas cosas que pasó en Colombia. Otro rasgo inequívoco es el surgimiento en Colombia de grupos paramilitares, cuya finalidad era supuestamente exterminar criminales y combatir la violencia que el gobierno era incapaz de frenar, fenómeno que también se reproduce en México y que ha tenido su expresión más clara con la reciente aparición de los matacetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, les pedimos disculpas. Ese es un hecho que hay paramilitarismo en México. Es cierto. Y el más potente de todos, que hay una duda de qué lado están de verdad, son las matacetas. Diversos especialistas aseguran que la existencia de grupos paramilitares en México no es un mito. Incluso Edgardo Buscaglia, uno de los expertos más connotados en la materia, afirma que son 167 organizaciones de este tipo las que operan en diferentes regiones del país. Yo enumero los grupos paramilitares y empiezo con los matacetas, justamente. No es extraño que en México se pueda hablar de paramilitares, pero que aparezcan en este contexto de tanta violencia en México me hace temer que pudieran asemejarse a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y como consecuencia de la existencia de grupos paramilitares, ya sea creados por el gobierno, por empresarios o por los mismos criminales, se produce lo que en Colombia se conoció como falsos positivos y que ahora, asegura José Reveles, también comienzan a aparecer en México. Los matacetas no mataron zetas, mataron muchachos que tal vez encontraron en la calle en la fiesta del 15 de septiembre, porque esto apareció el día 20, o los tomaron de algún bar o estar tomando cerveza en la banqueta. A esto es lo que yo llamo los falsos positivos en México. En Colombia los falsos positivos eran campesinos o residentes de zonas rurales, quienes eran ejecutados por el ejército y posteriormente se les vestía con atuendos de guerrilleros para afirmar que fueron abatidos en combate. En México no estamos llegando a ese extremo, pero es a la mexicana. Es decir, aquí matan a jóvenes y se dice que eran delincuentes. El hecho de que tú criminalices a gente común y corriente, estás generando, para mi modo de ver, falsos positivos, como en Colombia. Y que no me extrañaría para nada que también sean disidentes y digan, bueno, pues es que estaba metido con el narco y estaba por acá, y sean falsos positivos. Gente inocente que a río revuelto, ganancia
pues de pescadores perversos. Nada más les quiero agregar también que de Colombia habrá cambiado lo que dijo el señor anterior, sí, correcto, cambió todo aquello, pero la cantidad de droga que sale de Colombia, esa no se modificó. Sigue llegando y sigue entrando y sigue pasando por México y por submarinos, etcétera. Disminuyó la violencia, qué bueno, pero no la exportación de la droga, que se supone que es lo que tienen que parar.